Bienvenidos a la 14 edición de Conversaciones con Tomás García López, de la biografía del filósofo Tomás García López. Ya hoy vamos a entrar en el siglo XXI, ya vamos, como he dicho, 14 sesiones que nos han llevado de León a Valladolid, de Valladolid a León otra vez, Oviedo, Valencia, Madrid, Cataluña. Bueno, hemos pasado por toda España. Hoy vamos a entrar en el siglo XXI y cabe decir que, como siempre, hay que agradecérselo a Tomás García López, porque, esto lo tengo que decir como historiador, no todo el mundo está dispuesto ni se ofrece a participar en este tipo de iniciativas de contar su biografía y de aportar su historia, ¿no? A veces por vergüenza, porque considera que no tiene nada que decir, o simplemente porque a veces se cree que se va a sentir interrogado o demás. El caso es que menos gente de la que debería está dispuesta a participar en este tipo de iniciativas, y por tanto pues hay que agradecerle a Tomás, que como hemos visto a lo largo de estas 14 sesiones, que se ha comprometido a dejarlo en 15, como hemos visto en estas 14 sesiones, pues una persona a pie de calle, que no ha sido ni un gran hombre de Estado, ni un general, ni nada por el estilo, también tiene muchas cosas importantes que decir sobre diferentes instituciones, personas, acontecimientos, ciudades en diferentes épocas, que nos ha brindado pues un caudal de información y de datos inmenso, ¿no? Y eso, pues yo como historiador tengo que decir que tiene un valor incalculable. Es por ello que, pues de nuevo, agradecerle a Tomás el que participe en esta iniciativa y bueno, pues vamos a terminar hoy el siglo XX y empezar con el siglo XXI. Nos vamos de Madrid, que recuerden que es donde lo habíamos dejado, para volver a Asturias, que aunque Tomás es leonés, por una cosa o por otra, leoneses y asturianos, primos hermanos, y también está muy ligado a Asturias Tomás García López. Entonces, pues muchas gracias, Iván. Una presentación muy generosa por tu parte, claro. Y yo lo primero que se me ocurre decir, claro, es que volver a repetir aquí mi agradecimiento no solo a Iván, sino a Gustavo Bueno Sánchez, por la inmensa paciencia que tienen, porque ellos hubieran terminado esto ya hace algún tiempo, pero he sido yo quien ha ido dando algunas largas, pero no por capricho, no, ni mucho menos, sino porque se han interpuesto otras obligaciones, como los encuentros, teatros críticos, escritos, etcétera, y yo pues no tengo y la capacidad que tienen otros compañeros de hacer varias cosas a la vez. Yo tengo más, yo qué sé, esas limitaciones, esto por un lado. Y entonces, pues es justo reconocer que efectivamente Iván tiene otros planes, y a mí cada poco pues dice, bueno, este jueves grabamos, y decía, es que tenemos esto o lo otro. Bueno, una enorme paciencia que está teniendo conmigo y lo mismo Gustavo Bueno Sánchez. En cuanto a que no he puesto ningún inconveniente, ¿cuál es la razón? Desde luego, la razón fundamental es el hecho de que estamos en 100 años de Gustavo Bueno. Y a mí me parecía que con estas biografías, pues yo ponía un pequeño granito de arena, una pequeña contribución a lo que sería pues eso, el reconocimiento del magisterio de don Gustavo, ¿verdad? Esto así de claro, porque aunque una biografía supone ofrecer datos particulares o personales, pues la tesis que he venido manteniendo desde que tuve la gran fortuna de ser alumno de don Gustavo en el año 65, o sea, de los 100 años, como digo yo, 50 prácticamente a su lado,
pues tengo que decir que el magisterio de don Gustavo pues me ha ido configurando. Es que mi biografía no se puede entender al margen de esto, porque no es que fuera un profesor aquellos años y yo me olvidara del asunto, es que luego, como estamos demostrando y vamos a seguir demostrando hoy, pues ese vínculo no se terminó porque para mí pues cada vez aprendía más cosas y entonces pues era una inmensa gratitud, de manera que la razón es esa, objetiva, y entonces pues sí es cierto, a uno le da cierto reparo contar ciertas cosas, pero bueno, como se han hecho con una cierta ironía y humor, pues bueno, han quedado ahí bien, tampoco hay... De manera que hoy nos vamos a... yo ya quería dar el paso definitivo a la última etapa, que sería pues mi dedicación a la enseñanza en el Instituto Dr. Fleming de Oviedo. Esta es la cuestión. Plaza que consigo a través de un concurso de traslados, del que voy a hablar ahora mismo. Pero antes de hablar de ese concurso, porque ha sido mi compromiso el otro día y lo dejé en el aire, yo quería, sencillamente, el impacto por lo que ha representado para mí, ¿verdad?, la fascinación de ciertas instituciones que tienen que ver pues con el magisterio de don Gustavo, y que su aportación en ellas, pues yo las iba siguiendo con absoluta fidelidad, porque eso suponía para mí, pues eso, reorganizar mis actividades, tanto educativas como políticas, así de claro. Y entonces, pues, ¿cuáles son estas? Pues, claro, el otro día empezamos con ello. Las primeras, pues son los encuentros, primero de Gijón y después de Oviedo. Y el otro día empezamos a hablar, empiezan en el año 96, ya estamos cerca y vamos a hablar pues bueno, pero no nos olvidemos, luego, hoy no vamos a poderlo hacer, de los cursos de verano de Santo Domingo de la Calzada, donde yo asistía asiduamente y donde don Gustavo pues ofrecía unas lecciones magistrales que a mí me marcaban, es decir, determinaban lo que yo iba a hacer durante aquel curso y los siguientes, ¿verdad? Y en este orden de cosas, pues los teatros críticos, sobre todo aquellos en los que tuve la inmensa fortuna de participar junto a él, sobre temas muy importantes, ¿verdad? Sobre todo cuando empezaron, y eso pues hay que contarlo. Sobre todo, pues lo que él decía, porque es lo realmente importante, y qué es lo que yo de aquello pues fui incorporando, ¿verdad? Y luego ya, igual esto nos da tiempo a hacerlo hoy, otra aquí en Oviedo tuve la inmensa fortuna de, además de mantener unas tertulias con don Gustavo, presentar sus últimos libros, aquí los traigo, en el Club Prensa Asturiana. ¿Y esto qué es lo que suponía? Pues que aquellas sesiones en el Club de la Prensa Asturiana las preparábamos en su casa. Esto para mí es un privilegio inmenso, que yo pues tengo que contar. Y entonces, pues luego presentábamos el libro y él me pedía que aquella presentación pues la pusiera negro sobre blanco, y está en los catoblepas correspondientes. Claro, esto es así. ¿Qué hubiera sido de mi práctica académica sin estos libros? Aquí traigo los 4 últimos suyos que tuve el gran honor de presentar y de los que hablaremos brevemente. Bueno, pues fíjense todas las instituciones importantes
en torno a su magisterio, una vez que él pues ha dejado de ser profesor en la universidad. También vamos a referirnos brevemente a aquel lance, porque es una cosa que a mí me impactó de tal manera y yo creo que hay que darle pues hay que comentarlo, hay que comentarlo, ¿verdad? Pero justamente aquel mismo año, unos días después, se inaugura la Fundación Gustavo Bueno, con lo cual pues hay una continuidad. De esto vamos a decir esta sesión de hoy, yo me voy a centrar en esto, sin duda alguna. Pero claro, no nos olvidemos, ¿verdad?, de que don Gustavo siguió ejerciendo su magisterio en estas instituciones de las que he hablado, en los encuentros de filosofía de Gijón, en los cursos de verano. Hoy nos vamos a ocupar solo de los encuentros y no de todos, a ver si el próximo día lo condenso todo, de los teatros críticos y de estas presentaciones. Él escribía, pero luego presentábamos el libro, y eso pues para mí tiene una, bueno, es impagable. Aquellas experiencias las tengo que contar como algo importante de mi biografía, pero que lo realmente relevante pues es que él escribiera el libro y que le pareciera bien que yo se lo presentara. Hombre, claro, esto es algo... Bueno, pues entonces, muy rápidamente, vamos a empezar, porque es que el otro día lo dejamos así y yo quedé muy incómodo, porque sí, hablar de los encuentros de Gijón, pues claro, es así a secas, ¿no? ¿Por qué tienen importancia desde el punto de vista del magisterio de don Gustavo y la repercusión que tuvo sobre mi formación? Porque claro, yo estaba allí cuando se inauguran, yo estaba en Collado Villalba y allí pues padeciendo dentro de un instituto cuyos directivos pues eran partidarios de la LOCSE, y yo allí me estaba pues realmente pudriendo, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál será mi enorme satisfacción cuando recibo una llamada telefónica de Pelayo García Sierra? Esto es en el año 96, y otro compañero suyo, Piquero, y me piden que asista a una actividad que se va a desarrollar en Gijón en torno a la enseñanza de la filosofía. Hombre, vamos a ver, esto para mí fue pues una auténtica, un antes y un después. Es decir, yo estaba languideciendo allí en Collado Villalba, y de pronto pues hay una renovación, una absoluta renovación, ¿verdad? Y entonces, pues claro, yo dije, ¿cómo me voy a negar? Si es una cosa... Fíjense ustedes que el año anterior, en el 95, don Gustavo había escrito ¿qué es la filosofía? En ese congreso de Murcia, y entonces a mí me parece que los organizadores de estos encuentros de Gijón, tanto en el del 96 como el del 97, que volvía a ser invitado por las mismas personas, porque entonces en aquellos dos encuentros pues no era una cosa voluntaria, sino que te iban invitando, bueno, lo tenían más o menos organizado así, y yo pues me sentí muy halagado, claro, sin duda alguna, y yo me presenté aquí, y porque ese libro, ya he comentado en otros momentos, pues que era para mí un manual. A mis alumnos, pues yo les obligaba a leer qué es la filosofía, luego también qué es la ciencia y qué es la bioética. De manera que entonces, pues yo, con
con esa lectura hecha en clase con los alumnos, que me obligaba a mí pues a tener pues muy en cuenta todas las tesis que allí don Gustavo pues había desarrollado, y pensando siempre en profesores de instituto. Claro, es que es esto, ¿no? Y entonces pues yo estaba verdaderamente encantado. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tiene interés a mi juicio, verdad? Pues que, por supuesto, yo intervengo en aquella mesa redonda, pues al lado, por ejemplo, recuerdo que estaba Escudero, Santiago Escudero, ¿verdad? Y pues estuvimos ahí discutiendo y sobre lo que es la docencia de la enseñanza y demás, pero esto por un lado es mi pequeño granito de arena, como un pequeño desarrollo de lo que él había escrito en qué es la filosofía, con el artículo delante, qué es la filosofía, porque hay quien pone qué es filosofía. Ese es el libro de Ortega, hombre, por Dios, a ver si se enteran algunos compañeros, ¿verdad? Bueno, pero lo importante de este primer encuentro pues es el hecho de que don Gustavo pues presenta una obra monumental que es El sentido de la vida. Claro, yo recuerdo, y este es un comentario importante, que estando en Tineo, pues yo había utilizado el manual Simploqué, pero que es una obra compartida con Alberto Hidalgo y Iglesias, y claro, y de aquella obra donde don Gustavo aporta la última parte, la parte ontológica y el sentido de la vida, de aquello a lo que escribe en el 96, pues hay un trecho enorme, ¿no? Yo recuerdo que cuando hicimos un teatro crítico sobre este libro, hice una metáfora que a don Gustavo le pareció oportuna. De aquello no queda más que la fachada de aquel manual, ¿verdad? Y entonces pues eso, don Gustavo rehizo todo, bueno, el sentido de la vida, pues como saben ustedes, la distinción ética, moral, derecho, la idea de persona, hombre, los derechos humanos, bueno, que es espacio antropológico, bueno, es un libro, bueno, y eso tiene lugar en estos encuentros, ¿verdad? Al año siguiente, pues se produce lo mismo, vuelve el asunto a girar en torno a la docencia de la filosofía, y sobre ese fondo de las mesas redondas, pues don Gustavo pues ofreció una conferencia magistral que tituló Nuevos ensayos sobre la sociedad civil. Y muchos de nosotros que manejábamos equívocamente la contraposición sociedad política, sociedad civil, nos enteramos claramente de lo que realmente el alcance de la expresión sociedad civil, que iba precisamente dedicada a una institución que podría convertirse en un parapeto contra las arbitrariedades de ciertas sociedades políticas pues dictatoriales o tiránicas, ¿verdad? Y que en tiempos, en la antigüedad, pues ese papel lo jugó la Iglesia Católica, claro. Y entonces, pues claro, de creer nosotros pues que éramos sociedad civil, no, hombre, tiene otro significado. Bueno, estos los dos del año, el año 67. Recuerdo que en aquella mesa redonda pues estaba otra vez Escudero, estaba Pérez Herrán, la que me tocó a mí discutir sobre la docencia, ¿no? Estaba este chico de Santander, Rabadán, que parece que ahora no se ha desvinculado un poco, ¿no? No le veo yo en los eventos de... Bueno, y entonces, pues esto en el 97. En el 98, pues
aquí tenemos los docencia, bioética. Ay, amigo, esto ya son palabras mayores. Bueno, palabras mayores lo fueron también esas conferencias que nos ofreció don Gustavo en torno a su libro El sentido de la vida y a la teoría de lo que es la sociedad civil, ¿no? Pero claro, la bioética, como saben ustedes, en el año 98 lo que hace es un anticipo de lo que luego negro sobre blanco escribirá en el 2001, que es ¿qué es la bioética? Y entonces, pues ya ahí apunta él, pues que se trata de una nueva disciplina. Recuerdo que hablando y discutiendo con el doctor Palacios, ¿verdad? Fue una cosa extraordinaria, y entonces, pues él ya ofreció ahí que las disciplinas, o bien las nuevas surgen o bien por segregación o por aplicación, segregación de otra disciplina o por aplicación de esta, por intersección de varias, por descubrimientos dentro de ella, por una reorganización o por una inflexión. Esta es la tesis fundamental. ¿Qué quiere decir don Gustavo con la palabra inflexión? Pues que hay ciertas disciplinas que pueden desviarse, que pueden irse al abismo. Y entonces don Gustavo se da cuenta de que la praxis médica en muchas ocasiones, precisamente por el impacto de las nuevas tecnologías, pues está perdiendo su calidad, digamos, hipocrática, del contacto de médico-paciente. ¿Por qué podía decir esto don Gustavo? Porque él tenía una enorme experiencia en su casa, porque su padre y su abuelo fueron médicos, y según nos han contado cuando hemos ido a Santo Domingo de la Calzada, muchas gentes pues eran unos médicos hipocráticos, es decir, que estaban siempre en contacto con los pacientes, continuamente. Y entonces, pues, ¿qué es lo que ocurre en los últimos tiempos? Pues que la tecnología está de alguna manera sustituyendo, y por tanto la medicina se ha deslizado, ha ido pues a otros, al abismo de las tecnologías, y se está perdiendo lo que le considera él que es pues la esencia de la medicina. Y entonces la bioética es una inflexión de esa desviación. Bueno, nada, esto... Sí, se me permite una cosa, ¿cómo no? Que quería, aprovechando esto que comentas, quería recomendar la conferencia que dio Luis Martín Arias sobre si los médicos pueden ser sustituidos por máquinas, que a mí me pareció brillante cuando habla de la ars médica. Dice, los que sigan manteniendo, digamos, el ritual del contacto con el paciente, esos no van a ser sustituidos nunca, y los médicos que quieran ser más, pues que prescindan del trato con el paciente y demás, esos van a ser fácilmente sustituidos. Entonces, recomendar la conferencia, hombre, y el artículo bueno, de Basilisco, y artículo, claro, de Luis Martín Arias, que está ahí estupendamente. Pues yo creo que es un comentario tuyo muy oportuno, y es sencillamente que hay una nueva oleada en la cual podemos incluirte a ti y a Luis Martín Arias en torno al materialismo filosófico, que realmente pues están haciendo estas aplicaciones. A mí me parece que has hecho una precisión estupenda, sin duda alguna, claro que sí. Bueno, entonces, ¿cuál fue mi pequeña contribución ahí? Pues anticiparme a lo que después don Gustavo pues va a comentar, bueno, siguiendo muy de cerca todo lo que él había dicho sobre el aborto, claro, es decir, esa tesis fundamental de la teleología orgánica, y entonces pues la polémica que hay en España sobre pues eso, la ley de supuestos, la ley de plazos, etcétera, pues claro, eso hay que verlo, considerarlo desde las perspectivas éticas. Pues el embrión tiene una continuidad, y entonces no hay interrupción, lo que hay es destrucción, porque un interruptor, lo hemos visto ahora,
tú enciendes y apagas la luz, pero un embrión, si lo destrozas, pues lo destruyes, y eso teleológicamente se puede convertir pues en un infante, bueno, primero en un recién nacido, después en un infante. Bueno, nada, yo lo que hice en aquella ocasión pues fue una pequeña aplicación pero que la doctrina es de don Gustavo y son pequeñas aplicaciones, pequeños granitos de arena. Al año siguiente, esto es bioética, al año siguiente otra de las grandes temáticas de don Gustavo es la filosofía política, España. Claro, nosotros en los encuentros pues ofrecemos nuestras pequeñas aportaciones, pero lo importante de los encuentros es lo que nos ofrecía don Gustavo. Y entonces pues en estos encuentros del 98, pues don Gustavo nos habla de la nación española, claro, pues y entonces esto hay que vincularlo a sus dos grandes obras, España frente a Europa y España no es un mito, claro. Y entonces uno iba aprendiendo, luego cuando salen esos libros, pues qué maravilla, ¿verdad? Y entonces pues eso, a leerlos profundamente y a hacer las aplicaciones que... Entonces, ¿cuál fue mi pequeña aportación en aquellos encuentros? Pues como habían tenido lugar aquel año unas elecciones, y además habían sido europeas, municipales y nacionales, pues ahí me cojo yo los programas de todos los partidos y entonces pues voy analizando cómo contempla cada uno de ellos en relación a esos tres, pues la idea de Estado, la idea de nación y la idea de imperio, claro, y nada, pero porque disponemos de unas doctrinas potentes que se las debemos a él. Entonces ahí son pequeñas aplicaciones. Bueno, el siguiente encuentro, que fue en el año 99, el del 99 fue España, el del año 2000 fue Ciencia, Tecnología y Sociedad Tecnológica. Este fue el asunto donde don Gustavo pues desarrolla la filosofía de la tecnología. Acuérdense ustedes que por estas fechas él había participado en Gijón en unas sesiones de conferencias, en un curso organizado por Pablo Huerga sobre la distinción entre técnica y tecnología. Entonces él ofreció ahí unas distinciones que quedaron perfectamente aclaradas en esta conferencia, ¿verdad? Como que la tecnología pues supone de planos diferentes que tienen que ver con el diseño y la realización, mientras que en la técnica el diseñador es el realizador, el artesano. Y bueno, estas tesis fundamentales, y no hay que olvidarse que en este año 2000, pues don Gustavo escribió una obra monumental, es Televisión, Apariencia y Verdad. Claro, tecnología, bueno, pues, ¿qué se me ocurrió a mí hacer en aquella, pues como había, creo yo, pues tomado muy en cuenta las notas que don Gustavo ofrecía, pues yo me dediqué pues a un ejercicio crítico de dos obras que son la antítesis de las cosas que defiende don Gustavo, que son las tesis de Heidegger y las tesis de Ortega y Gasset. Heidegger escribe una obra, un pequeño opúsculo, y titula La pregunta por la técnica, y para que vean ustedes, ¿no?, la posible diferencia entre el materialismo de la tecnología y lo que decía Heidegger. Heidegger, el hombre estaba preocupadísimo porque los saltos de agua sobre el río Rin acababan con los nivelungos y con las mitologías. Bueno, es una cosa ridícula lo de Heidegger.
Pero una cosa parecida es la meditación de la técnica de Ortega, que pues eso, considera, hace una clasificación gratuita entre técnica del azar y la antigüedad, técnica del artesano, pues lo que sería la Edad Media y la edad y parte del Renacimiento y demás, y luego está la técnica del técnico. Y entonces, ¿qué hace Ortega? Sentir una fascinación por la técnica del artesano, o sea, por lo que don Gustavo llama técnica, y despreciar lo que don Gustavo llama tecnología, porque ahí se produce una alienación entre el diseño y la realización. Pero bobo, si es que gracias a eso tú puedes escribir lo que estás escribiendo, madre mía, vamos, es que es una cosa que... Y nada, eso fue mi pequeña aportación aquel año 2000. Precisamente al año siguiente, pues tiene lugar unos encuentros sobre Ortega y Gasset, y aquí sí que hay que decirlo con todo merecimiento, ¿verdad? Pues don Gustavo nos ofreció dos espléndidas lecciones en consonancia con su historia filosófica de la filosofía, que aunque no pudo desarrollarlo todo, pues luego a su manera pues fue haciendo aplicaciones, y una de ellas fue a Ortega y Gasset. Una precisamente sobre la filosofía de la ciencia de Ortega y Gasset, y otra sobre la filosofía política de Ortega y Gasset, España, la idea de España, eso es. Y esto está negro sobre blanco en estos dos basiliscos, el 31 y el 32. Y entonces, ¿qué es lo que considera don Gustavo de una enorme... Bueno, nada, considera que hace un análisis de los textos de Ortega, donde habla de la ciencia, pues habla de Galileo, o de cualquier evento, o incluso de la relatividad, o cuando Ortega invitó a Einstein aquí, estas cosas. Y entonces don Gustavo le clasifica, le considera que la doctrina de Ortega sobre la ciencia es teoreticista. Digamos que él ejercita un teoreticismo sin saberlo. Y en cuanto a la idea de España, pues claro, don Gustavo no puede por menos que criticar profundamente a la España invertebrada. Pero hombre, esa doctrina suya de que los españoles somos unos degenerados porque hemos sido invadidos por los visigodos, que entre los bárbaros son los más endebles, incluso los más beodos, porque ya pues se han romanizado, se han degenerado, mientras que los francos y los germanos mantienen el espíritu puro de bueno, esto es realmente, yo no sé, prácticamente, bueno, muchos de ustedes se darán cuenta que los políticos actuales, los periodistas, muchos historiadores, etcétera, Ortega es el no va más, sí. El no va más, ¿no? Y entonces, pues, fíjense que el asunto era la filosofía de Ortega en el umbral del siglo XXI. Pues sigue coleando esta filosofía que vamos a llamarla, pues, una filosofía, pues, endeble, degenerada, y que se impone el que por nuestra parte hagamos todo lo posible por superarla, y que desde el punto de vista de la filosofía española, pues Ortega empiece a ser cuestionado, porque muchas de las cosas que él dice pues son impresentables, vamos, sin duda alguna. Bueno, esto con respecto a bueno,
mi pequeño granito de arena fue contribuir en una mesa redonda al lado de don Gustavo sobre las ideas de cultura e historia en Ortega. Nada, yo abundando un poco en lo que había dicho el año anterior sobre la técnica, pues y nada, muy bien, aquella experiencia fue estupenda. En el 2002, pues, en el 2002, pues fue sobre, esto es Ortega, sobre televisión. Ah, claro, él había escrito en el año 2000, televisión, apariencia y verdad, y los encuentros son televisión, política y cultura, televisión, política y cultura. Bueno, entonces, pues, don Gustavo hace una exposición, hombre, ¿quién mejor que él para hablar de estos asuntos sobre la televisión? Que acaba de escribir un libro que la academia correspondiente pues la ha incorporado como una pieza fundamental de lo que se ha escrito aquí en España sobre ese asunto, y que tiene pues una densidad y una profundidad que desborda completamente los escritos ridículos sobre televisión y sobre, bueno, y además se escribe también Telebasura y Democracia un año después, con una teoría sobre una filosofía de la basura, que es una maravilla, ¿verdad? Y que, bueno, curiosamente, él hace ahí pues una crítica a lo que sería la televisión generalista, y que eso pues es impresentable. Entonces, pues como es bien sabido, él dedicó mucho tiempo a estudiar la tecnología de la televisión y supo pues naturalmente darle una dimensión ontológica, llevándonos pues naturalmente a las doctrinas antiguas de Parménides, sobre las apariencias y la verdad. Y entonces pues hace en ese libro, y a ver si alguno de nuestros compañeros que no lo tienen muy en cuenta, pues que es una modulación de la idea de verdad, y entonces pues hay muchas verdades, y entonces pues él las desarrolla y las aplica a un instrumento tecnológico, lo cual, mutatis mutandis, se puede aplicar a otros artefactos, a otras artes. Bueno, nada, yo creo, vamos, que ahí tenemos para tomar como punto de referencia eso y hacer pues desarrollos, cosa que no veo yo con demasiada frecuencia. Entonces, como en aquel momento en España, aquel año, 2002, pues había una polémica fuertísima entre la televisión analógica y la televisión digital, que era cuando empezaba, pues yo me metí en esa discusión, clasificando las posiciones de los partidos en relación, siempre teniendo en cuenta pues estas distinciones que hace don Gustavo, sobre todo noseológicas, de aplicar las nociones de teoreticismo, descripcionismo, adecuacionismo y circularismo a las propias verdades de la televisión, que pueden generar la televisión. Nada, es eso, aplicaciones, algunas de las cuales pues podrían ser adecuadas, otras a lo mejor no, pero bueno, el caso es que este fue el... Recuerdo además que en estos encuentros, pues, dos grandes amigos nuestros, sobre todo uno que es Joaquín Robles, pues ya presentó comunicación. Él otros años ya había venido, pero no sé por qué todavía no se había lanzado a hacer sus comunicaciones correspondientes. Y venían desde Murcia con otro compañero que ahora yo no le veo tan próximo a nosotros, que es Antonio Muñoz Ballesta. Y yo recuerdo que en aquella época pues había mucha cordialidad entre ellos, y
ahora creo que no tanta, bueno, y bueno, y entonces pues eso, don Gustavo arremetió contra unas nociones equivocadas de lo que es la televisión, ¿no? Desde conocimientos profundos, porque es que nadie puede escribir un libro como lo hizo él, desconociendo lo que es la tecnología de la televisión. Y ahí se ve la cantidad de libros y manuales que tuvo que estudiar. Bueno, nada, es una cosa admirable, vamos. Bueno, y finalmente en el año 2003 los encuentros de Gijón giran en torno a la idea de paz, la idea de paz. Bien, y entonces pues don Gustavo aquí pues ofreció una conferencia magistral que luego va a ser el tema central de un libro que escribiera en el 2004, que es Globalización y Guerra. Claro, madre mía, lo de globalización y guerra, una conferencia absolutamente redonda, ¿no? ¿Cuál fue mi pequeña contribución? Pues una crítica furibunda al opúsculo kantiano La paz perpetua. Claro, porque la tesis de don Gustavo es que a la manera como lo ven pues Ayala, ¿no? o Clausewitz, pues la guerra, o Demócrito, la guerra es el padre de todo, y no se puede entender la historia al margen de la guerra. Por tanto, postular una paz perpetua o el fin de la historia, todo eso es una ideología, y entonces pues es que lo estamos viendo, conflictos bélicos están apareciendo continuamente, desaparecen unos, aparecen otros. Pues ¿por qué? Porque las sociedades políticas no pueden arreglarlo todo a través del diálogo, sino que hay otros procedimientos que tienen que... Bueno, y entonces lo vamos a dejar aquí. Vamos a dejar aquí este asunto, porque todavía hasta el año 2008 sigue habiendo encuentros en Gijón, pero esto lo vamos a dejar ya para el próximo día, porque si no, no podemos decir lo que nos habíamos propuesto hoy, y que yo creo que hay que decirlo. Verán ustedes. Entonces, esto lo dejamos para el próximo día, Pues fíjense, en el 4 sobre Kant, en el 5 sobre Europa, en el 6 sobre Iberoamérica, en el 7 sobre ciencias empresariales, el 7, y en el 8 pues sobre la democracia, o sea, casi nada, ¿no? De esto, las aportaciones de don Gustavo a todos estos temas, que no solamente fueron aquellas conferencias donde él dejaba ver lo que después aparece negro sobre blanco en sus libros, pero que ya eran anticipos que nos predisponían, nos preparaban para lo que iba a venir, pues aquí lo vamos a dejar, porque el año 2003 vamos a hacer una retrospectiva, es el curso 2003-2004, es el curso en el que yo, después de muchos sudores, consigo el traslado a Oviedo. Es decir, aquella polémica que conté de que yo me hubiera quedado siempre en Asturias, ¿no? Pero Carmen me hizo esa reivindicación de que ella, pues allí, las brumas de Tineo, bueno, entonces pues nos trasladamos primero a Ávila, después volvimos a reunirnos en Collado Villalba, muy cerquita de Madrid, y entonces pues yo le decía a Carmen, oye Carmen, ahora hay que ir para Oviedo. Bueno, entonces esto ocurrió en el año 2003. Pero antes de hablar de eso, sí que es muy interesante un detalle que creo que tiene mucho que ver con mi biografía, y es que, claro, yo vivía en Collado Villalba, y para mí los encuentros de Gijón eran un chorro de aire fresco, porque era volver a escuchar a don Gustavo y someterme a su magisterio,
tomar bien en cuenta eso y después saber que eso iba a ser escrito y entonces para aplicarlo a las cosas que yo estaba haciendo allí y no morirme de tedio, claro, esto es así de claro, ¿no? Siempre además con el hecho de que en el instituto pues esos opúsculos de don Gustavo yo los usaba siempre como manuales. Bueno, ¿qué quería decir yo? Que en el viaje, en el tren desde Gijón o desde Asturias hasta Madrid, son unos viajes muy interesantes. ¿Por qué razón? Porque en esos viajes, que duraban en aquella época pues casi 5 horas o más, pues lo hacía con Joaquín Robles y con Antonio Muñoz Ballesta. Y claro, eran 5 horas de conversación, 5 horas de diálogo, donde estábamos dando vueltas a los encuentros, con lo cual, pues era eso, unas relaciones simétricas que yo no las puedo olvidar, es decir, de entre las cosas que yo recuerdo con verdadero agrado es precisamente aquellas conversaciones. Recuerdo además que una de las conversaciones que mantuve yo con Joaquín me confiesa que él empezó a conocer a don Gustavo y a sentir verdadera veneración por él con la lectura del Animal Divino. O sea que él empezó por ahí interesándose por la filosofía de la religión y bueno, claro, después eso lo fue desarrollando y de una manera pues extraordinaria, ¿no? Bueno, de manera que en esos viajes, que son unos cuantos, como ven ustedes, unos cuantos encuentros en Gijón, pues se fraguó una gran amistad, así de claro, es decir, hasta el punto de que yo lo tengo entre los mejores amigos, claro, y ¿qué es lo que nos, esa fuerte amistad, en qué se funda? Pues en un denominador común, la admiración hacia don Gustavo, así de claro, y nada andar con contemplaciones, ay, pues esto sí, esto no, bueno, y pues no, la doctrina de don Gustavo pues no tiene alternativa en este momento, hombre, y ya está, bueno, pues esa es la... Y entonces recuerdo, fíjense hasta qué punto abundó esta amistad o fue fructífera, que recuerdo que cuando llegábamos a Villalba, pues Carmen, que también conoció a Joaquín, bajaba a la estación, el tren paraba a lo mejor 5 o 10 minutos, entonces ella tenía el detalle de traer pues unos dulces o lo que fuera, para que ellos que iban a continuar, Joaquín y Antonio, el viaje hacia Murcia, hacia su tierra, pues tuvieran un pequeño alivio, ¿no? Bueno, y esta amistad, para que vean ustedes, con independencia de que naturalmente ese factor común, que es la admiración hacia la obra de don Gustavo, pues haya también diferencias, bueno, claro, qué tontería, pero lo verdaderamente importante es eso, y eso no se borra, en uno y en otro. Pues resulta que recuerdo que un año nos buscó en su pueblo de Moratalla un lugar para un sitio muy lindo, porque es un pequeño paraíso, el pueblo de Moratalla, pues un lugar donde pasar el verano, y entonces recuerdo que fue estupendo, ¿no? Y luego cuando nos instalamos en Madrid y él venía aquí a Oviedo, pues en varias ocasiones los albergábamos en nuestra casa, no solamente a él, sino a su mujer y a sus hijos, que ya uno de ellos era muy pequeñito, pero aún recuerdo yo que era un niño muy despierto y muy trasto, bueno, como deben de ser los niños, ¿verdad? Y nada, bien, como ven ustedes, de esos viajes, pues brota una amistad. Yo creo que esto en la biografía también debe de ser resaltado, porque se trata de personas que pertenecen a la escuela
y con las cuales pues uno ha tenido, en este caso, pues unos vínculos pues un tanto especiales, ¿no? Bueno, entonces, después de convencer yo a Carmen, claro, porque Carmen tenía plaza en Villalba como profesora de educación especial, pero ella no tenía puntos suficientes para entrar en Oviedo, y la pobre ella quería ejercer, ¿no? Y yo digo, mira Carmen, no te preocupes mujer, pides la excedencia y con el sueldo vivimos de sobra, no te preocupes, ¿no? Y al final aceptó, y hoy día pues celebra el haber tomado esa decisión, aunque yo sé que aquello fue un poco problemático, ¿verdad? Pero no, estupendamente hicimos el traslado. Y entonces ahora voy a hacer una retrospectiva, porque tiene un gran interés esta retrospectiva que voy a hacer aquí, para que vean ustedes el vínculo con este maestro, que pues eso, sin el cual pues mi biografía sería una pura sosería. Claro, yo así lo digo, claro, es que es así. Miren, en el año 99, saben ustedes que el Colegio de Licenciados y Doctores de Madrid organiza un curso sobre la filosofía de Gustavo Bueno. Esto en el año 99. Y en el cual, además de pues intervenir los alumnos que en aquel entonces seguían con cierta fidelidad a don Gustavo, como Alberto, Álvaro González, Tresguerres, etcétera, Fuentes, pues don Gustavo intervino también pues en muchas mesas redondas, pues al lado de Quintín Racionero, de Gabriel Albiac, de Fuentes, de Fraijó, etcétera. Bueno, pues nos vamos a poner en la mesa redonda del 3 de marzo de este año 99, de este año 99, en el cual en esta mesa se habla de filosofía y política. Bueno, pues yo estaba estudiando, que las obras de don Gustavo hay que estudiarlas, voy a ver si no meto la pata hoy, desde la primera hoja hasta la última, hasta la última, pero además subrayando, sacando, y bueno, esto se demuestra nada más que se abre el libro, pues se ve que esto está subrayado continuamente, y hay, bueno, pues entonces, como era lógico, yo me presento en el Colegio de Licenciados con el libro, que lo estaba estudiando a fondo, y entonces le digo, don Gustavo, ¿sería tan amable de hacerme una dedicatoria? Y efectivamente. Y entonces, ¿qué dice esta dedicatoria? Esto sí que yo creo que hay que decirlo, porque mi biografía es: para Tomás, amigo de siempre, con el deseo que vuelva pronto a Asturias. Con un fuerte abrazo, Gustavo Bueno. Claro, esto lo dice en el año 99. Esto es así de claro. Entonces, para mí, ese deseo es una orden. Y se lo enseño a Carmen y digo, Carmen, no puedes negarme. Y entonces empecé a pedir el traslado, y no me lo daban hasta que en el 2003, pumba, aparece el instituto. Bueno, fíjense la enorme importancia que tuvo para mí lo del 96. ¿Por qué? Y esto es lo retrospectivo, porque en el 98, voy a poner aquí algo a lo que me referí hace un momento. En el año 98 tiene lugar lo que yo llamaría la última clase de don Gustavo en la universidad. Emérito, una figura por tiempo limitado. Aquí le tenemos dando la clase en las escaleras. Es una imagen que publica el diario El Mundo, y que
a mí me llenó de, bueno, yo esto lo llevaba pues muy mal, ¿eh? La persona que me había dado clase a mí en el año 65, pues que en el año 98 quisieran prescindir de él, que la tontería esta de... Pero bueno, yo en aquel momento, para consolarme, pues decía, pues esto es lo que pierde la universidad, allá ella, ¿eh? Porque si prescinden del mejor filósofo que hay en el mundo, pues es que están sobrados, pero bueno, qué falta de... Bueno, y entonces me entero, fíjense, esto ocurre, esto es muy importante, ¿eh? Esto ocurre el 3 de noviembre, y les traigo aquí otra fotocopia que pertenece al 7 de noviembre, 4 días después, que dice, la Fundación Gustavo Bueno en marcha. Es decir, y entonces, ¿qué hice yo? Es decir, preocupado por esto y muy alegre por esto otro, pues me trasladé a Oviedo, claro, es decir, por un lado, pues a comentar esto, como antiguo alumno de él, pero fíjense ustedes lo impresionante de las escaleras, es decir, estaba lleno de alumnos que realmente sentían aquello que había salido pues de las burocracias, pues del decanato, del rectorado, de donde fuera. Bueno. Tengo yo un camarada que estudió aquellos años en la Universidad de Oviedo y que al parecer los alumnos se movieron muchísimo. Fueron ellos, sí, ¿no? Don Gustavo el hombre pues aceptaba, como buen estoico que era, de bueno, pues ¿qué vamos a hacer, no? Fueron los alumnos, él no hizo en absoluto ninguna cosa rara, ni no. Y lo que está haciendo aquí pues es una demostración de estoicismo, vamos. Y si no me equivoco, en esas escaleras, que es el departamental del Milán, no sé si en ese momento sí hay, pero detrás está el busto de Clarín. Sí, efectivamente, eso es, sí. Bueno, y entonces aquí quiero mostrar esta fotografía con verdadera pues orgullo, porque el periodista, esto es dentro de la fundación, resulta que capta una fotografía en la que está don Gustavo hablando con José María Lasso, pero también estoy yo, y entonces, pues, como ven ustedes, ¿qué más se puede decir de esto, verdad? Que estos acontecimientos, pues para mí fueron un acicate para estrechar los vínculos con la Escuela de Oviedo ahora a través de la Fundación. Es decir, que descubro una nueva realidad, que es pues una institución que ya no es la... y bueno, pues tiene para mí Bueno, entonces, ¿a qué viene esto, verdad? Pues viene esto a que pues voy el reencuentro con don Gustavo en la Fundación Gustavo Bueno, ¿verdad? Y entonces, luego pues ya frecuentaba el vínculo con él a través de esta institución. Ya no hacía falta ir a la universidad, sino que aquí ya podíamos hacer los diálogos, etcétera, y entonces pues resulta que en el año 2004, como saben ustedes, pues don Gustavo publica este libro. Se titula La vuelta a la caverna, que tiene que ver naturalmente con poner blanco sobre negro de aquella magistral conferencia de globalización y guerra, y le añade su doctrina del terrorismo, los tipos de terrorismo, etcétera, ¿no?
Y entonces, pues, yo reconozco ahí, en este negro sobre blanco, muchas de las cosas que había tomado con muchísima atención en los encuentros. Esto es así de claro. Bueno, y como hago con todo, pues le digo, don Gustavo, ¿sería usted tan amable de dedicarme este libro en el 2004? Hombre, ¿cómo no? Pues lo cogió, bueno, estas cosas que él... Lo hacía con todo el mundo, no digo yo en absoluto que yo fuera un privilegiado, pero claro, miren lo que pone en esta dedicatoria. Para Tomás, amigo de siempre, celebrando su retorno a Oviedo, con un fuerte abrazo, Gustavo Bueno. O sea, primero, como ven ustedes, me dice con el deseo, y ahora celebra que haya vuelto aquí. Bueno, nada, esto es lo que quiero decir yo, ¿verdad? Que es un... Bien, entonces el concurso de traslados, había traído yo aquí aquí está, eso es. Esto ya lo hemos visto, por tanto, ¿verdad? Sí. Y esto también. Vamos a irlo retirando para... En el concurso de traslados, pues me corresponde el Instituto Dr. Fleming, y como en otras ocasiones cuando me dan este instituto, yo no conocía muy bien la historia de este instituto, y pensé yo que se trataba de un centro donde pues las cuestiones médicas hubieran tenido alguna importancia, pero resulta que no. Entonces, para mí fue una verdadera sorpresa el enterarme de que este instituto había sido un centro de maestría industrial, de artes y oficios, donde luego cuando entré yo en el centro, pues vi muchas vitrinas donde había piezas, objetos producidos por los torneros, por los fresadores, o sea que era más bien tecnología técnica, y entonces ¿dónde estaba ahí pues la medicina, verdad? Bueno, pero de todas las maneras yo lo primero que hice, como en otras ocasiones, de la misma manera que cuando considero yo que cuando se pone un nombre a un centro, pues eso marca una impronta, y entonces pues hay que imbuirse con lo que serían pues eso, las características propias de esos personajes. A mí, por ejemplo, cuando estuve en Collado Villalba, el instituto se titulaba Las Canteras. A mí aquello pues parecía que era un título radial, ¿verdad? Y el centro de mi mujer pues era el Peñalada, una peña que estaba por allí cerca, ¿verdad? Claro, es decir, sí, la Santa Montaña, o yo qué sé, o las canteras, pues eran canteras, yo creo que de arenisca o de mármol. Bueno, entonces, acaso pues hacer algunas aplicaciones para, yo qué sé, para las construcciones o para la escultura, bien, no sé. Pero a mí me parece más llamativo, más interesante, aquellos centros que están dedicados a personas, claro. Y entonces, pues por eso Manuel de Cabañes, aquel poeta catalán que escribía en español y se enfrentó a los secesionistas porque le ponían obstáculos, o a Torras y Bages, un canónigo que era defensor de España por encima de todo, y que estaba elogiando continuamente pues el sitio de Gerona y contra Napoleón, o Rafael del Riego, del que hemos hablado aquí, ¿verdad? Sus enfrentamientos con Fernando VII y demás, ¿no? Y entonces ante pues el doctor Fleming, digo, bueno, aquí habrá que ponerse un poquito ¿y qué hice? Pues
comprarme una historia de la medicina, la de Laín Entralgo, y entonces buscar todas las referencias de Laín Entralgo a Fleming, y entonces pues descubro, no hay mal que por bien no venga, pues eso, que este hombre, Laín Entralgo, que como saben ustedes, además de médico, pues es filósofo dentro de la línea orteguiana, bueno, pero en fin, no es despreciable lo que dice, pues dedica un capítulo a una disciplina que es la estequiología, que tiene que ver con el uso del microscopio. Y este hombre atribuye, claro, esto me gustó mucho, porque ahí en este capítulo también hay una referencia a las metodologías de la medicina, a las metodologías beta operatorias, la praxis. Y en este caso, claro, esta metodología del microscopio pues tiene componentes alfa, es la óptica y demás, y lo analiza muy bien, ¿no? Y entonces es un libro que tiene valores noseológicos, y pone a Ramón y Cajal como el padre de esto, claro, la histología, la teoría celular, todo esto, pues Ramón y Cajal ofrece un ejemplo primordial. Y precisamente pues a Fleming lo pone como un continuador, como una persona que aplica estas metodologías beta y alfa, pues a la teoría celular, claro, y entonces pues nada, yo estuve, pero yo me di cuenta, claro, que ese espíritu médico no lo veía por ningún lado allí en el instituto, con lo cual esto está pendiente, tendríamos que enterarnos de los responsables que le pusieron el nombre de doctor Fleming, ¿por qué se lo pusieron? Además está cerca del antiguo hospital, el instituto. A lo mejor. Está a 5 o 10 minutos. O sea que tú crees que esa puede ser la razón. Que llama la atención que es un instituto que está a 10 minutos del antiguo hospital. Entonces que tenía sentido que fuera dedicado a ciclos formativos relativos con la salud y demás, pero que no lo es. Pero allí no hubo. Ahora se hace cosas de administración y también administración y tecnología. De tecnología web y cosas así. Sí, es lo único. Porque hay efectivamente hay cursos, hay, ¿cómo se llaman? Ciclos formativos. Ciclos formativos sobre la salud. Y yo pensaba esto, digo, pues habrá esto, y durante algún tiempo pues habrá habido, pero qué va. Bueno, eso tiene poca... Bien. Entonces vamos a... entonces, recuerdo una de las frases, esta dedicatoria, celebrando el retorno, pues es una cosa que me llenó de orgullo. Pero sobre todo hay una frase cuando... En otra ocasión, cuando don Gustavo ve que ya he tomado posesión de la cátedra del instituto y que frecuento esta institución con la idea de seguir por el camino de siempre, pues entonces me dice con una ironía pero muy simpática, ¿no? Dice: Tomás, volver a empezar. ¿Qué quería decir con esto? Ya saben ustedes que aquí en Asturias hay un director de cine que es Garci, que tiene una obra que se titula Volver a empezar. Pues don Gustavo le dio este giro. Quería decir que yo en Oviedo pues estuve en el año 1965 y que ahora en el 2003-2004 pues eso, volver a empezar. Pues claro, y yo pues me llené de alegría, y estupendo, ¿verdad? Bueno, entonces ahora yo creo que vamos a rematar el asunto, vamos a meternos en el... bueno, aquí he traído, como es lógico, los documentos. A ver, para hacer una biografía pues hay que traer documentos, donde a mí se me acredita como catedrático del instituto
Dr. Fleming, en Oviedo, y se me ofrecen aquí pues eso, los reconocimientos de trienios, etcétera. Bueno, estos son los documentos oficiales del asunto. Y entonces ahora pues vamos a decir dos cosas, nada más. Es decir, lo que yo hice en este instituto, que es lo que venía haciendo en los demás, con la gran diferencia de que ahora pues volvía a tener aquí muy cerca al maestro y para hacerle pues las consultas, las preguntas y recibir por parte de él de forma generosa, absolutamente espléndida, pues orientaciones sobre todo lo que iba haciendo. Pero esto siempre sabiendo don Gustavo, como sabía perfectamente que yo iba leyendo sus libros y que los iba, no solo leyendo, estudiando, claro, estudiando a fondo. Bueno, entonces, ¿qué tuve yo que hacer en este instituto? Pues este instituto estaba dividido en dos partes, hay dos edificios, y entonces en un edificio se daba la filosofía de primero, que como saben ustedes pues era antropología, era gnoseología, pues lógica, bueno, estas cosas, y filosofía del lenguaje, estos asuntos, y se daba historia de la filosofía, primero de bachillerato, segundo de bachillerato. Y resulta que las éticas se daban en el otro edificio, porque ahí es donde estaba la ESO. Y entonces la ética en aquella época pues se daba en cuarto de la ESO. Luego ya se puso en más cursos de la ESO. Y entonces, pues como a mí me tocó ser jefe de departamento, pues teníamos que dividirnos y había profesores que, como tenían más cosas que hacer en aquel edificio, pues daban ellos la ética. Hasta que en una ocasión, que fue el año que me jubilé, pues sentí, como lo había sentido siempre, un gran interés por dar clases de ética, claro, en la línea que hemos mostrado aquí siempre, ¿verdad? Con lo cual no me importó hacer el traslado de dar clases de ética en un lado, primero y segundo en otro, y en fin, sencillamente porque yo quise acabar pues con impartiendo todas las disciplinas que son pues muy adecuadas para nuestro y bueno, y siempre como saben ustedes, pues usando como manuales de primero de bachillerato qué es la ciencia, qué es la filosofía, y en las clases de ética qué es la bioética con todas sus ramificaciones, aplicaciones. Y en cuanto a la historia de la filosofía, claro, esto quiero decirlo yo, remarcarlo, aprovechar esta circunstancia, pues fíjense, frente a lo que podríamos llamar, aquí está, historia filológica de la filosofía. ¿Qué entiendo por historia filológica de la filosofía? Pues esas pretensiones de los que en aquel momento organizaban el asunto de creer que la historia de la filosofía se cubre recurriendo a textos sueltos. Y entonces pues aquí tengo yo una cantidad de pruebas, donde pues hay pues un texto de Marx, un texto de Platón, un texto de Hume, un texto de Descartes, otro texto de Aristóteles. Bueno, aquí están recogidas todos durante esos años todas las pruebas. Pero es que eran solo estos autores, Platón, Aristóteles, Descartes, Hume y Marx.
Claro, eso no es la historia filosófica de la filosofía. Y yo entonces tenía que cubrir este trámite, sí, porque los alumnos tenían que hacer una prueba y no podían ir desarmados, tenían que saber cómo comentar un texto, pero había compañeros que solo hacían esto, y yo renuncio completamente al asunto y sigo por los pasos de lo que entiende don Gustavo por historia filosófica de la filosofía. Esto lo enseño yo continuamente, la metafísica presocrática, página 35, donde nos ofrece una estructura que tiene es el cruce entre el ordo essendi, que vendría a ser pues edad antigua, edad media y edad contemporánea, porque la filosofía se da en unos contextos que había que conocer, claro. Pero un ordo cognoscendi, del que se olvida mucha gente, y ese ordo cognoscendi supone una reorganización de las ideas básicas del materialismo filosófico, que son, naturalmente, mundo, ego trascendental y materia ontológico general. Y entonces, pues, lo saben ustedes, les remito a esta página. En la Edad Antigua, la disposición del ordo cognoscendi, pues es diferente en la metafísica presocrática y en la filosofía clásica. En la Edad Media también es diferente entre la teología dogmática y la filosofía que podíamos llamar, pues, escolástica, que es filosofía natural, es decir, que se contrapone a la teología dogmática, ¿verdad? Y luego finalmente en la edad moderna, pues tenemos el idealismo y la contrafigura, que es el materialismo, con un cambio drástico del ordo cognoscendi, del sentido del vector, y entonces hay quien no comprende esto, no lo ve, y entonces pues dice verdaderas barbaridades, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, lo que se llama filosofía materialista tiene una estructura que arranca del mundo, M1 es MI, perdón, mundo, MI, que es primer género de materialidad, segundo y tercero, y desde ese mundo regresamos a la idea de materia ontológico general, y el intermediario, la conexión entre el mundo y la materia ontológica general es el ego trascendental. Para entender la historia de la filosofía es absolutamente imprescindible, y hay compañeros que prescinden completamente de estas nociones y se quedan en el mundo, exclusivamente en el mundo, y entonces pues no ven que hay sistemas que no tienen esto, lo desprecian, y son sistemas pues más cojos que otros que sí que ejercitan con estos asuntos o que se aproximan a estas nociones, porque sin ellas pues no hay posibilidad alguna, ¿verdad? Entonces, esta es el asunto que yo he estado, machaconamente insistiendo en ello de forma absoluta. Y entonces, esto dedicado a estos alumnos, yo no sé, el otro día pronuncié la palabra necios, porque es un término filosófico que usa San Anselmo, para aquellos que aún teniendo ciertas nociones, pues niegan, las niegan, ¿verdad? Y entonces, pues, para ellos va dedicado este pequeño fragmento, de la página 302 del ego trascendental. Tenía algunas más, pero como se está echando el tiempo encima, nos vamos a quedar con ella. Dice don Gustavo, a propósito del ego trascendental y de la materia ontológico general, dice, concluimos, es, en cuanto actúa a través de un sujeto operatorio,
tiene que actuar a través de un sujeto operatorio, claro. No es una idea que esté en las nubes, como algunos creen, tiene que haber sujetos operatorios, claro. Y ese sujeto operatorio, don Gustavo lo llama la conciencia filosófica, que reúne en la unidad del mundo M sub I a M1, M2, M3, a título de géneros supremos de materialidad, de los que se compone el universo. Esta totalización, es decir, M sub I, es resultado de una operación totatio que no podría considerarse ultimada al margen del enfrentamiento del universo M sub I finito e ilimitado con lo que no es él, es decir, M, como idea negativa en el terreno no seológico, punto, pero no negativa a título de no ser, ni siquiera de su versión como espacio vacío infinito, clase vacía. Y dice don Gustavo, puesto que ella es materialidad ontológica positiva. Demonio, a ver si algunos de nuestros compañeros dejan de dar la tabarra con que M es la clase vacía. Es la clase vacía, a ver si lo entienden de una vez, de contenidos no seológicos, pero no ontológicos. Caramba, caramba, caramba. Y no meramente abstracta, al modo como lo es la materia prima, inmanente al universo de Aristóteles. Es decir, la materia ontológica general es una materia trascendental, una materialidad ontológico general. ¿Y dónde obtiene M los contenidos ontológicos? Es que lo dice ya en el año 72. Que hay que leer y estudiar la obra de don Gustavo, todos los libros, y entonces pues no hay absoluta contradicción entre el ego trascendental del 2016 y los ensayos materialistas de 1972, donde él nos ofrece precisamente estas operaciones del regresus y del progresus, en el caso de la materia ontológica general, y entonces pues es que nos lo dice en la página 176, dice, estos supuestos se plantean las siguientes cuestiones de principio, página 176 de el capítulo de la circularidad entre ontología general y especial, un capítulo a los que algunos compañeros reniegan, no lo consideran. Y para los perezosos para leer, que vean la conferencia de Chulia de 2022. Eso es muy bien. Realmente Iván es muy agudo, se da cuenta y hace las conexiones más oportunas que... Nada, enhorabuena, Iván. Pues dice don Gustavo, ¿cómo puede la ontología general ejercer una función de determinación en el progresus de la ontología especial? Es decir, ¿cómo puede la materia M intercalarse en el conocimiento de la simploqué entre los géneros M1, M2 y M3? O sea que hay progresus al mundo y la materia ontológica general se intercala. ¿De qué manera? Dándose cuenta que M1 no conmensura a M2, M2 no conmensura a M3 y M3 no conmensura a M1 o viceversa. Pues esto que ven claro estos compañeros, pues a estas relaciones de inconmensurabilidad, eso es la materia ontológica general. Y la niegan, y venga a decir que es la clase vacía, que no, hombre, que no. Y luego, pues hay otra operación, que es el regresus. Cómo el análisis de M1 puede, en el regresus, arrojar, fíjense ustedes, hay un progresus al mundo, donde precisamente esa conciencia filosófica descubre la imposibilidad de que un género conmensure a otro. Esto es materialismo puro, porque si no estamos en el monismo, pues es una cosa... Pero es que resulta que una vez que estás en el mundo,
pues hay otra operación contraria, que es la del regresus desde M sub I, y entonces, ¿cómo el análisis de MI puede, en el regresus, arrojar determinaciones sobre M? ¿Dónde está la clase vacía? Determinaciones, o sea que M está determinada. Solo hay materia determinada y conformada en el mundo. No, que es que determinada y conformada noseológicamente, pero estamos hablando aquí de otra. ¿De qué manera la ontología especial, que se nutre de la experiencia mundana, es decir, política, científica, artística, tecnológica, puede arrojar luz sobre la ontología general? Es decir, que desde el mundo, ese regresus hacia M, pues suponen cargas y recargas ontológicas. Claro, noseológicas no. La noseología se da, por supuesto, en el ámbito del mundo, como es lógico. Bueno, pues esto es lo que yo quería reafirmar en la sesión de hoy, porque esta era mi enorme preocupación. Tal es así, y entonces ahora ya vamos a terminar, que le pedí yo a don Gustavo, y esto es, ¿dónde tengo todas las? Bueno, son fotografías. Bueno, tengo una aquí nada más, las otras están por ahí en este montón. Aquí vemos a don Gustavo dando una lección en el Instituto Dr. Fleming de Oviedo. ¿De qué estuvo hablando? Pues de esto, de la historia filosófica de la filosofía. Y entonces, aquí nos pidió una pizarra, y entonces lo que hizo fue poner estos diagramas y explicarlos a su manera, claro. Y entonces los alumnos vieron efectivamente pues que había correspondencia entre lo que veían en el aula y la doctrina de la cual yo la había sacado. Y esto, además, pues está perfectamente. Bueno, aquí tenemos todo lo que yo preparé para recibirle, esto fue en el 2005, yo el 2004 acababa de aterrizar y se me ocurrió precisamente esto, y también dirigido hacia otros compañeros que entendían por historia de la filosofía, por la historia filológica. Venga con los textitos para aquí y para allá, ¿no? No, que hay que explicar la historia de la filosofía pues desde estas coordenadas. Y entonces, pues, que tienes que... Hombre, cuando don Gustavo entendía que había que leer textos, pues él lo hacía de una manera elegante. Textos, pero dentro de una obra completa, que podía ser el Protágoras o la monadología de Leibniz. O sea que esto sí, esto es otra cosa. Esto ya es a partir de una obra, pues poner al lado de otras, pero no un textito sacado del Protágoras, sino todo el diálogo. Y esto, como saben ustedes, pues era un proyecto de don Gustavo, y él se tomó el empeño de poner unas introducciones que eran oro puro para los que nos metíamos en ese texto, y lo transmitíamos a los alumnos. Bueno, pues en esta fotografía que les he mostrado yo a usted, ¿dónde la he dejado? Madre mía, ¿qué? Aquí está. Había un compañero de Instituto Baldomero, una persona encantadora, pues era muy aficionado a la fotografía, y es él el que tomaba estas fotografías, y luego cuando y esta, bueno, nada, todas,
cuando presentábamos los libros en la fundación, yo creo que ya no nos va a dar tiempo, bueno, tú dirás, ¿cómo andamos de...? Son las 2 ya. Bueno. O sea que entonces vamos a dejarlo aquí. Pues él tomaba fotografías, unas fotografías espléndidas, tanto en el instituto como en la Nueva España. Entonces yo aprovecho pues para agradecerle enormemente a Baldomero, que era profesor de filosofía también, pues este interés que se tomó, y porque él luego pues en su casa tenía un laboratorio, y esto eran obsequios de él, ¿no? Y pues tenemos aquí unas... Bueno, fíjense hasta qué punto es esto, la filosofía, que la prensa, la Nueva España, del 5 de mayo de 2005, hace referencia a esta conferencia, en la página 10, conferencia de Bueno en el IES Dr. Fleming, y dice: el filósofo Gustavo Bueno Martínez pronunciará hoy a las 12:30 horas una conferencia en el Instituto Dr. Fleming dirigida a alumnos del segundo de bachillerato. ¿Cuál era el contenido? Pues explicar cómo tenía que hacerse la historia filosófica de la filosofía. Bueno, y entonces, y con esto vamos a dejar el asunto, la otra presencia de don Gustavo. Bueno, antes hay que decir que yo doy relevancia a don Gustavo, pero además de las clases que yo daba, pues bien es verdad que también, por ejemplo, invité a David Alba González, o sea que lo he dicho, y esto no tengo por qué ocultarlo, en una época en la que yo, bueno, concretamente el tema de la clonación, que se lo publica Pentalfa, pues allí fue a dar cuenta del contenido de esto, y estuvo bien, claro, vamos, yo no veía que hubiera una gran distancia con respecto a y luego en otros asuntos sí, a la bioética y otra persona que también estuvo en mi instituto, pues es Íñigo Ongay. Íñigo Ongay, cuando vino aquí a leer su tesis doctoral sobre el proyecto Gran Simio, pues yo le invité al instituto y hicimos este cartel. Tampoco me duelen prendas decirlo, y aquí tengo las fotografías hechas también por Baldomero, en las que Íñigo pues está impartiendo su lección, vamos, que no son pruebas evidentes de que en fin, bien, o sea que dentro de lo que cabe. Pero claro, evidentemente fue la presencia de don Gustavo este año, y finalmente, y con ello terminamos, pues en el 2012-13, que es cuando yo, el curso 12-13, que es cuando yo me jubilé, le pedí a don Gustavo pues que asistiera. Bueno, ¿por qué me jubilo? Había cumplido 65 años, pero yo me encontraba bien y no tenía, el vínculo con los chicos pues era muy bueno, y sobre todo aquellos chicos que se decantaban por asignaturas y por disciplinas duras, pues tenían gran capacidad para estudio, y entonces pues entendían perfectamente la gnoseología de don Gustavo, la entendían, yo me quedaba admirado, vamos. El próximo día traeré aquí algunos de los escritos que hicieron ellos, a ver si me da tiempo a ponerlos, porque no tiene nada que envidiar a muchos de los escritos que hacemos nosotros sobre algún asunto, ¿verdad? Y entonces, pues resulta que uno de los cursos a los que yo daba clase, pues hicieron un viaje a La Rioja, pero para hacer un recorrido por lo que sería el origen del español. Eran alumnos de ciencias, pero la profesora de lengua, con un buen criterio,
pues claro, fueron a ver, pues eso, a Berceo, claro, lógicamente, el lugar donde había nacido el español, Berceo, etcétera, ¿no? Y entonces resulta que al llegar a Santo Domingo de la Calzada, estos muchachos se hicieron una fotografía delante de la casa de don Gustavo. Tanto me habían oído hablar de él, que se hicieron la fotografía delante de don Gustavo. Aquí está, la placa conmemorativa y los muchachos ahí, como ven ustedes, tan jolgoriosos. Y entonces, al día siguiente, cuando me vienen al aula, me enseñan estas fotografías y bueno, pues excuso decir, ¿no?, lo que eso produjo en mí, ¿verdad? Y entonces, pues lo que yo hice en aquel... Esto es, sí, aquí. Tengo fotografías un poco más... A ver, una que sea más... No. Bueno, pues tendremos que conformarnos con esta que es muy pequeña, Y entonces, pues, en el curso en el que yo me jubilaba, le pido a don Gustavo que venga, pues, por así decirlo, a asistir a mi jubilación. Y en aquella época, y en aquel momento, pues, la conferencia que dio fue esta, el papel de la filosofía en el bachillerato, saber científico, saber filosófico, delante de estos muchachos. Y yo titulaba aquello, pues, la respuesta de don Gustavo a la visita que hicieron a su antigua morada, ¿verdad? No, una cosa extraordinaria, vamos, yo esto lo recuerdo como y entonces, pues, ¿qué hicimos allí? Yo hice una pequeña presentación, recuerdo que desarrollé apliqué a la situación, pues, la doctrina aristotélica de la amistad, entonces, la amistad que mantenía yo con don Gustavo, y al que califiqué del mejor de mis amigos, claro, como es lógico, no podía decir otra cosa, y entonces, pues, fui sacando allí sobre la mesa los textos que había escrito don Gustavo y que estos muchachos conocían perfectamente. Fue, pues, fue una despedida apoteósica. Yo no recuerdo un momento más agradable, más... bueno, y aquí estoy yo en esta fotografía enseñando precisamente qué es la bioética. Llevé todos los... qué es la filosofía, qué es la ciencia, pero el periodista captó... Y esto, pues, apareció en la Nueva España, que traía aquí todas las referencias periodísticas de esto, pero que ya, pues, lo vamos a tener que dejar para la próxima semana, ¿no? Sí, a ver si no me regateas y podemos hacer la siguiente. Si no tenemos algún otro compromiso, a ver. El problema mío es que yo no tengo esas habilidades que tienen otros compañeros de poder hacer dos cosas. Yo no, soy... nada, hay que excusar a Tomás porque estudia todas las mañanas y se prepara todas las EFOs y demás, que todas las contribuciones que él hace los lunes, claro, es porque se lo prepara. Hombre, claro, eso no se puede improvisar, no. Muy bien, pues nada, pues muchas gracias, Iván, y hasta el próximo día, que ya tiene que ser el último, a ver. porque si no, esto será interminable.